mercados y política, una lectura obligatoria, esas dos variables, esos dos escenarios. El presidente Mauricio Macri corresponsabilizaba del impacto que tuvo la elección de ayer en los mercados a la historia, al pasado kirchnerista y a una serie de declaraciones del candidato Alberto Fernández. Estamos con Javier Alvaredo, economista, consultor, socio fundador de la consultora ACM. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí. No, gracias, un placer. Bueno, Javier, vos fuiste en un informe del 7 de agosto casi el único que vio que la paridad que imaginaban los mercados, que parecía optimista, una mirada optimista para los mercados entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, no era tal. ¿Qué fue lo que viste? No, mirá, yo lo que estaba viendo es que me parecía que el mercado estaba actuando como si las probabilidades de un triunfo del presidente Macri fueran muy elevadas. Y la verdad es que uno anda por la calle, yo soy de zona sur, criado, ¿no? En zona sur, vivo en Capital ahora, pero veo un descontento de la gente. Después te lo pones a analizar en los indicadores sociales. Vos agarrás mercado de trabajo, 3 puntos más de desempleo, 4 o 5 puntos más de subempleo, 5 puntos más de precarización laboral. Al mismo tiempo, los encuestadores que te daban expectativas muy positivas te decían que Macri tenía problemas en el distrito por lejos más grande. Y al mismo tiempo no había ningún estudio que te diera provincia por provincia cómo había sido. Entonces yo simplemente hice una especie de adivinación de que digo, bueno, los encuestadores la pegaron en que Macri está mal en la provincia, supuso una ventaja superior a la que había sacado Scioli, que había sido muy flaca, la más baja del peronismo en toda su historia. Y a partir de ahí dije, bueno, por polarización se reparten 8 puntos en igualdad de condiciones. Después estuve viendo, eso me daba resultados en Córdoba muy optimistas para el gobierno, lo mismo en Santa Fe. En Capital, si querés, me daba algo que podía hacer, pero terminó siendo optimista también. Mendoza, los resultados marcaron otra cuestión. Sí, sí. El punto era, y al mismo tiempo había una cuestión ahí de que te daban cierta paridad y había consenso en que Macri ganaba en segunda vuelta. Si eso es así, si Macri tenía más chance en segunda vuelta, es que Alberto Fernández tenía chance en primera vuelta. Y yo creo que acá también... A ver, ¿por qué es eso? ¿Cómo es? No, si uno hace es un juego de probabilidad, digamos, si vos tenés dos eventos, uno tienes, supongamos en segunda vuelta Macri tiene 70% de probabilidad de ganar y Alberto tenía 30%, que era más o menos lo que creía el mercado. Pero al mismo tiempo la probabilidad total de cada uno de ganar es 50%, es que Alberto Fernández tenía 30% de chance de ganar en primera vuelta. Son todas cosas muy sencillas que no sé, por el mercado no lo ve porque se timbió, Luciana. No, mirá. Porque no hiciste una encuesta para esto, fuiste cruzando indicadores, percepción. Sí. Sos un hombre que ha estado también en la vida pública, jefe de asesores del Ministerio de Economía durante el kirchnerismo. Y bueno, tuve el honor, mira, yo tuve el gusto de trabajar con Miguel Peirano en la última etapa del gobierno de Néstor Kirchner. Trabajé con Ernesto Sanz en 2011 y trabajé también con Miguel Pichetto. La verdad es que toda gente que es cultora de los consensos, de lograr acuerdos, ideas comunes, fortaleza política que es fundamental para poder tener un programa económico exitoso, que la gente más o menos pueda sentirse identificada, que creo que es lo que le falló al gobierno. Déjame aclararte algo más. Me parece que aquí hay una cuestión que, si querés, el gobierno ha sido exitoso en instalar. Le llaman kirchnerismo al peronismo entero. Y justamente el 47% de votos se dio porque el peronismo estaba unido. A mí lo que no me cerraba de ninguna encuesta es que si vos analizabas el pasado en cualquiera de sus momentos, que Sergio Massa no sumara nada, que los gobernadores no sumaban. Después te decían, no, las elecciones provinciales, no, nada que ver. No, gana el oficio. Digo, una serie de interpretaciones que la verdad que no... Pero bueno, no, me imagino que la gente que las hizo tendrá las explicaciones de por qué la erró tanto. Javier, aquí quedó instalado quién le habla mejor a los mercados. El presidente Mauricio Macri dice que su diálogo está mucho más aceitado y que los beneficios de ese diálogo podrían llegar a la Argentina si continúa su gobierno, pero no si continúa un gobierno de regreso del kirchnerismo en otra versión con Alberto Fernández. Los mercados se equivocaron al leer la realidad, ¿no? Quedó demostrado en las elecciones. Si hubieran leído bien, ¿habrían reaccionado distinto? ¿Estarían preparados de otra manera? Sí, seguramente. A ver. No, acá hay una cuestión para tener en cuenta. El mercado reaccionó de manera similar en abril del 2018, cuando había una elección, una cuenta más o menos,
18 meses adelante. Digo, el mercado lo que estaba apostando era que si a Macri le iba bien con el financiamiento del fondo y seguía vendiendo los dólares, se iba a ganar una renta extraordinaria, como fue la que pasó entre fines de abril y mediados de julio, 18% en dólares. Y bueno, y después hicieron una apuesta, digo, me parece que acá se subestima el conocimiento del mercado. El mercado son muchachos que miran este mercado, miran varios más y tienen que ver. Para ponerlo de alguna manera es cuando vas a... sobreestima? Se sobreestima. Se sobreestima. Como si vas al mercado de... al de Liniers, digamos, antiguamente. Bueno, es gente que se dedica a eso y trata de usar información privada, pero sacar provecho, no análisis. Sí. Entonces, me parece... Y que muchas veces tenés comportamientos en manada. Que cuando vos... Como un trader, ¿cómo se mide su performance? En términos relativos con otros. Si uno se mete en la Argentina y vos tenés un periodo de carry trade positivo y te haces 15%, si no te metiste ahí tenés problemas. Claro. Y después salen todos corriendo. Pero... Ahora, en la lectura del presidente Macri hay una idea de que la relación con los mercados y el efecto de los mercados en su gobierno es virtuosa para el resto de la economía. ¿Cuán cierto es esto? Porque vos estás planteando más la sensación, cuando yo te escucho, es de una timba financiera, de mercados que van a los mercados de riesgo porque ahí van a ganar más y cuando esa situación cambia en el corto plazo se van a otro lado. Mira, hubo dos etapas. En la primera etapa, cuando el gobierno tenía mucha credibilidad, que había logrado consensos en el Congreso para sacar la ley de los holdouts. 2016. 2016, exactamente. Ahí entraron fondos de largo plazo, los llamados real money, que son los fondos de pensión, que son fondos que te ponen fichas grandes y son colocaciones de largo plazo. A partir del año pasado, específicamente a partir de la corrida, esos fondos se fueron retirando y tenés los fondos, lo que se llaman hedge funds, que son fondos de alto rendimiento, e incluso hay otros fondos que llaman de distress, que son los fondos que se colocan en títulos públicos cuando ven que puede haber problemas de reestructuración. Entonces tenés una base inversora muy volátil y que no es benigna y que al mismo tiempo esa gente entra por tener tasas de interés reales positivas del orden del 30%, que son incompatibles con la producción. Pero déjame decirte algo, si querés. Yo no entiendo qué es lo que están pidiendo los mercados o mismo el presidente Macri de que diga Alberto Fernández. Alberto Fernández, de ninguna manera, yo no trabajo con Alberto, pero interpreto. Acá hay una cuestión que es muy complicada. Tenemos un acuerdo con el fondo que tiene 1 año y pico de duración. Fue el 20 de junio que se firmó, estamos hablando 14 meses de duración, y ya ha sido corregido 5 veces. La primera vez a los 2 meses y cada vez se han incrementado, se han aplicado modificaciones. Ese programa es inviable, Luciana. Ese programa, como para ponerlo para que la gente entienda, requiere de un ajuste fiscal el año que viene de 25% del gasto que se puede tocar. Y en una base que tenés que el gasto en capital, en obra pública, es el mínimo histórico, está en niveles de 2001. ¿Es inviable porque es políticamente inviable? No tenés de dónde sacar. No tenés dónde sacar. No, si no tenés que empezar a retrasar gastos, a atrasar ingresos, y eso te genera un círculo vicioso, que es lo que estás teniendo, digamos. La economía no crece, digamos. Hubo analistas que veían ya brotes verdes en diciembre, en febrero ya no estaba más. Lo mismo pasó en abril y mayo. La verdad que yo veo en algunos colegas, y después sí, obviamente la incertidumbre está mal, pero volviendo a lo que se le exige al ahora candidato presidencial con mayores chances, él no puede hoy hablar a decir que tiene que renegociar el acuerdo con el fondo, pues eso lo tiene que hablar con el fondo, no se lo tiene que decir al mercado. No puede decir que va a ser un... ¿Quién no lo puede decir, el candidato? Obviamente que no lo puede decir, o sea, es una Alberto responsabilidad. Fernández El gobierno anunció Macri que iban a ir al fondo 3 días antes de ir, no fue diciendo, digamos, esas son negociaciones que transcurren en un ámbito más cerrado. De hecho, te diría... ¿Pero Alberto Fernández lo hace para, de alguna manera, generar mayor inestabilidad o por inexperiencia política? No, a ver, Alberto Fernández... A ver, Javier Alvaredo cree que el programa con el fondo es inviable y que hay que modificarlo. Entonces,
es muy difícil que alguien que esté en la oposición diga que va a hacer reformas, que va a ajustar más, porque no piensa eso. Y claramente, que fue el discurso del gobierno, claramente hubo un voto castigo a eso. ¿Le podrá gustar al mercado o no? Es una realidad, digamos. No, está claro. Y, no es y digo, y él está... ¿Él quién? ¿A quién te referís con él? No, digo, la oposición está en una carrera electoral con la intención lícita de ganarla, pero hay que exigirle un plan de gobierno. Macri no tenía un plan de gobierno a esta altura del 2015. Digamos, tenía una serie de enunciados. Hoy, de hecho, el presidente no anunció ninguna medida concreta. Fueron dijo que estaban pensando. Metáforas. No, además dijo que están trabajando. Metáforas, digo, uno hubiera esperado. Mirá, mientras que duró la conferencia de prensa del presidente, los mercados siguieron cayendo. No es solo Alberto. Me parece que el mercado está esperando algo de que el gobierno reaccione, que haya cambio de gabinete. Me parece que hay algún par de responsables y puede oxigenar el gobierno. De hecho, yo lo vi a Pichetto como interpretando bien lo que estaba, digamos, explicando aún más de lo que estaba queriendo decir Macri. Por ahí, bueno, digo, no sería una figura que no pudiera estar en un nuevo gabinete. Creo que debería, pareciera... Incorporándolo ahora a este gobierno antes pero de lógicamente, sí, el gobierno tiene que dar... A ver, el gobierno tiene que dar señal. Digo, decir que este es el rumbo correcto, con los indicadores de la economía real, cómo están y cómo se proyectan. Y bueno, me parece que es un poco forzado. Javier, te dejo esta pregunta para retomar con tu respuesta después de la pausa. Se está hablando de que una solución sería, para aquietar la situación económica, anticipar la primera vuelta. Te lo dejo para después de la pausa. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y seguimos pensando en Argentina. Política y mercados con Javier Alvaredo, consultor, el hombre que el 7 de agosto ya decía que la paridad con la que soñaron los mercados este viernes no se iba a dar entre la fórmula oficialista y la principal fórmula de la oposición. Javier, la pregunta que quedó picando antes del corte es si un adelantamiento de la primera vuelta lograría tranquilizar y haría de esta situación una situación más gobernable. Mirá, sí, es una posibilidad de que en este periodo de alta incertidumbre acortar los tiempos pueda tener un alivio, pero creo yo que lo que uno está esperando es una reacción del gobierno, sea en ese sentido o en otro, de tomar alguna decisión, no seguir con los mismos eslogans de la campaña. Digamos. La campaña hay una parte que se consumió, es cierto que es una paso, no es la general, pero yo creo que el gobierno debería actuar con mayor decisión, debería, subir las tasas y aquietar el dólar ya se agotó como... Mirá, hoy subieron la tasa fuerte, subieron más de 10 puntos porcentuales y no lograron renovar el 50% del stock del ELIX que vencen. Digamos, es un camino que por ahí, lo tenés que asimilar hay veces que es perentorio si tenés una corrida de depósitos, digamos. Hay veces que cuando no la tenés todavía y subís tanto las tasas, la podés generar. Entonces, pero el gobierno tiene que tomar... A ver, hoy el gobierno intervino... No, mira, el gobierno tiene instrumental, no es un instrumental ilimitado, pero está mejor preparado, si querés, que en otros momentos. Pero tienen que anunciar algún tipo de reglas y obviamente medidas políticas tiene que haber. Yo creo que también, discúlpame, me agrandé porque la pegué con los numeritos esos, yo creo que tiene que haber un cambio de gabinete. Me parece que hay figuras, yo creo en especial la figura del jefe de gabinete, jefe de la campaña, me parece que sería una buena señal que el mercado le esté esperando. ¿El mercado está esperando eso? Sí, el mercado le echa la culpa a Marcos Peña del 28 de diciembre, hay cosas, tiene un historial Marcos Peña con el mercado que no es muy positiva. Entonces, ¿de este mercado de más larga duración o del mercado más volátil? No, el más volátil, sobre todo. A ver, el mercado, vos pensás que va a decir yo me equivoqué. No, le está echando la culpa al gobierno y a Marcos Peña en particular, que cuando los recibía le decía estos mismos números que compraron erróneamente. Entonces, me parece que sería bueno que haya una figura que tenga mejor relación con la oposición y poder acordar un plan de acción que puede incluir
un adelantamiento de las elecciones. Pero me parece que hay que hablar, digo, el presidente tiene la responsabilidad mayor. Los mercados están poniendo las expectativas de algún cambio en el gobierno y las reglas del juego y las medidas políticas o económicas que puedan tener, o en los dichos de la oposición, tal como pedía el presidente. Mirá, el mercado pide los dichos de la oposición, pero lo que está pidiendo es materialmente imposible, digamos, porque no... Porque sería de nuevo, sería una responsabilidad, digamos. Este es un programa que el gobierno acordó con el fondo, lo acordó de apuro el primer programa, al mes y medio hubo que reprogramarlo, luego a los 40 días hubo que introducirle modificaciones, 60 días, digo... yo no sé, no estoy trabajando en el equipo del candidato Fernández, pero la verdad es que, y de nuevo, ni siquiera, yo sigo esto hace muchos años, yo digo, es imposible anticipar cuestiones cuando uno no tiene todos los números sobre la mesa, y aquí no están, digamos. Por ejemplo, un dato que no se sabe cuánto puede intervenir el Banco Central en el mercado spot. Digamos, ese es un dato clave que me parece que habría que el gobierno tenía que analizar, tenía que poner la carta sobre la mesa. Hoy, de hecho, el dólar picó hasta 60 pesos, salió a vender, lo pudo bajar a 53.50. Claramente, 50 y pico rondas de mercado vendiendo 150 millones de dólares, me parece que no va a ser suficiente, pero es el gobierno que tiene que marcar el rumbo ahora y hacerse cargo de la responsabilidad. Última cuestión, Javier. Bueno, el gobierno, Mauricio Macri, plantea la centralidad de la relación con los mercados y la corresponsabilidad de la fórmula de Alberto Fernández en la inquietud que se genera en los mercados. ¿Se puede gobernar a espalda de los mercados? Mirá, Luciana, yo creo que el mercado hay que liderarlo, digamos. Y si hay un programa que tiene consenso y que da resultado y la economía puede volver a crecer, estamos antes de esta corrida y aún antes del posicionamiento arriesgado del viernes pasado, los niveles de los activos argentinos están en niveles bajísimos. El riesgo país estaba en el mismo nivel que hoy. Entonces, digamos... tenés base como para que... Después hay alguna cuestión que está poniendo nervioso y yo creo que el Fondo Monetario debería salir a explicar. En los reportes que hace el staff, que son los que utiliza el directorio como para aprobar los distintos tramos, hay un capítulo que se llama Análisis de Sustentabilidad de la Deuda. Y tiene, entre otras cosas, un mapa de estos de calor, heat map. Ese mapa tenía... Yo no me acuerdo bien, es una matriz debe tener 30 cuadraditos. 28 están en rojo. Antes de las PASO. Sí, el mercado, el fondo dice en esos reportes que la sustentabilidad de la deuda que la deuda argentina es sustentable con una probabilidad no muy alta, o sea, robándole ya con idioma coviano. Un termómetro y cada informe, hay una curva del nivel de deuda, va subiendo cada vez más. Ahí hay todo un debate. A estos niveles de precios, el mercado también quiere saber si se va a reestructurar o no. ¿Pero por qué? Porque el fondo, en su doctrina más nueva de este siglo, a partir de la reestructuración de Uruguay, tiene una doctrina que dice, bueno, hay veces que no se puede evitar una reestructuración. Es mejor hacerlo antes que tarde, porque tarde probablemente te es un default. El mercado hoy está preocupado, está expectante a ver qué hace. Sabe que hay fiebre, que el calor está intenso. Y el Fondo Monetario tiene que decir, hoy, cuando uno mira ese análisis, hay 3 parámetros que dicen esto podría empeorarlo. Uno es una devaluación del peso. Otra es que el sendero fiscal sea menor al propuesto. Hoy te digo, bajaron los impuestos a las exportaciones un 7% por la devaluación. Y otro es problemas con la refinanciación de la deuda. Hoy te digo, las LELIC no pudiste refinanciar, te vencen 20.000 millones de dólares. Todas las variables muestran una tormenta perfecta. Sí, no sé si perfecta, pero una situación
que no es con complacencia decir, muchachos, vengan, que somos Sí, lindos. y es antes de las elecciones. Lo que está claro es que esto estaba antes de las PASO, ese escenario. El 24 de Claro. abril, si no recuerdo, el Claro. Fondo Monetario en una decisión inédita, sin una reunión de directorio programada, Sí, sí. sin un informe del staff, en una reunión virtual aprobó un cambio en el Sí. cambio que fue esto de permitirle intervenir en la intervención. zona de no intervención. Esa fragilidad no, digo, Revela mucho. Sí, sí, sí. sigue existiendo. Muchas gracias, Javier Alberto, No, por gracias estas a vos. precisiones. Nos vamos a otro corte en la repregunta Noticias a Fondo y ahora volvemos, seguimos pensando en la Argentina, esta vez con Iván Petrella.